es eternamente lo que tiene que reflejar un hijo de Dios. Nace por la parte interior. Tiene que haber una transformación interior, porque si solo es externo, son obras vacías, huecas, trapos de inmundicia, dice el apóstol Pablo. Entonces, esa es la audiencia dirigida al hombre religioso. Y incluso de esto que estamos hablando, es conocido este pasaje cuando este rabí Nicodemo, líder fariseo, va y le pregunta al Señor Jesucristo: Rabí, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la salvación, para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y líder religioso que dominaba las escrituras, pero no había tenido una transformación genuina. Entonces, es a este hombre religioso que está dirigido este evangelio de Mateo. Y vamos, ¿cómo presenta Mateo al Señor Jesucristo? Como el Rey. Y eso lo vamos a ver enseguida. Vamos rapidito. Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a llegar enseguida, iglesia amada, a lo que es el centro del mensaje, que es capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Estamos haciendo una pequeña introducción. Ya vimos quién escribió, quién es el autor, a quién está dirigido, por qué escribió. Ahora, veamos, vamos empezando un poco cómo es este evangelio, cómo es este libro. Capítulo 1, versículo 1. Vamos al primer versículo de este evangelio de Mateo. No se pierda, mi hermano querido. Dice así la palabra del Señor. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Y así continúa los próximos 16 versículos. No nos da tiempo para leerlo. Todo este relato de la genealogía, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Entonces, note que empieza este relato desde Abraham, este relato de la genealogía. Ahora, termina ese relato hasta el versículo 16, y si nos vamos al versículo 17 del capítulo 1 de Mateo, después que termina este relato de la genealogía, dice así la palabra del Señor: todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo que ya en el versículo 2 nos está diciendo que empieza con Abraham, hace todo el relato de la genealogía, termina el relato de la genealogía, llega al verso 17 y hace un resumen y vuelve a hacer este resumen que dice: desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Pero yo quiero que note que empieza en el verso 2, haciendo el relato de la genealogía desde Abraham, termina el relato, y cuando hace este resumen, nuevamente dice: desde Abraham. Eso quiero que lo note. Y volvamos a mirar con un poquito más de detenimiento el verso 1. ¿Qué es lo que dice? Leamos juntos. Verso 1 de Mateo. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Leímos rápido al principio y tal vez no lo notó. ¿Se dio cuenta? Primero nombra a David antes que a Abraham. Y después en el verso 2 empieza el relato desde Abraham, y cuando llega al verso 17 vuelve a hacer este resumen desde Abraham. Pregunto yo, ¿se equivocó Mateo en el inicio, en lo que es el verso 1, nombrando primero a David, y después lo corrige en el verso 2 y después en el 17? Claro que no, es palabra del Señor. No hay errores en la palabra del Señor. Aquí, lo que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando un mensaje clarísimo.
David, el rey, descendiente del rey. La palabra nos está diciendo, Jesucristo es el Mesías prometido. Lo que las Escrituras, lo que el Antiguo Testamento había prometido, estaba profetizado, Él es el rey. Él es el rey. Desde el verso 1, este evangelio nos está presentando a Cristo como el rey prometido en el Antiguo Testamento. Y durante todo el evangelio de Mateo está repitiendo esto. La palabra, la frase, el reino de los cielos, se repite 32 veces, mientras que la palabra reino se repite 50 veces. Entonces, en todo el evangelio, usted ve que está presentando a Cristo como el rey y que está hablando de lo que es ese reino de los cielos. Eso es importante entender. El pueblo judío estaba esperando a ese rey que los iba a liberar. Estamos diciendo que a esta audiencia principalmente que está dirigido, que fue escrito para esa audiencia y que hoy representa al hombre religioso. Entonces ya decíamos que el Sermón del Monte son estos capítulos 5, 6 y 7. Y decíamos de que Mateo habla desde el verso 1, que Jesucristo es el rey, y durante todo el evangelio está hablando del reino de los cielos, y de repente llega al capítulo 5 y nos empieza a describir cómo es ese ciudadano del reino de los cielos. Cómo se ve ese ciudadano del reino de los cielos. Ahora sí, vamos al capítulo 5 de este evangelio de Mateo. Verso 1. Acompáñeme, iglesia, leamos juntos. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Aquí la palabra clave es bienaventurados. En este pequeño pasaje, esta palabra bienaventurado se repite 9 veces. 9 veces. El texto en griego, en el original, en la que fue escrito el original, la palabra es Macarios. Macarios, que quiere decir bienaventurado, afortunado, dichoso, bendecido, feliz. En este pasaje, la palabra feliz se repite 9 veces. Así que se va a poner bueno, mi hermano. Ponga atención porque se va a poner buenísimo. Yo sé que hay mucha expectativa, ¿no? Siempre, decíamos al inicio, desde hace 2000 años hasta el día de hoy, el hombre está buscando la felicidad. Ya lo leímos el pasaje completo. Ahora vamos a ir verso por verso desmenuzándolo. ¿Qué dice el verso 1? Vamos al verso 1, capítulo 5. Viendo a la multitud,
subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí los estudiosos en este primer verso hacen una comparación con el pasaje en que Moisés en el Antiguo Testamento sube al monte y recibe la ley. Entonces sobre esto se ha generado debate. Entonces el Señor Jesucristo vino a abolir la ley y está presentando una nueva ley. El sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿es una nueva ley? No. Más adelante el Señor Jesucristo va a decir, no he venido a abolir la ley. Lo que hace en realidad aquí en el sermón del monte es interpretar correctamente la ley. Porque estos religiosos, no se olvide que para quién fue escrito, cuál es la audiencia, es a estos religiosos. Estos religiosos habían distorsionado la ley. Habían enseñado que son las obras lo más importante. Habían enseñado que las obras es lo que nos lleva al Padre. Y no es así. Y esto es lo que de esto se trata el sermón del monte. De decir, tiene que haber una renovación interna. No se trata de hacer, se trata de ser. Eso es. Ahora, sigamos adelante. Versos 2 y 3. Dice así, capítulo 5. Mateo, versos 2 y 3. Acompáñeme, iglesia, no se distraiga. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, está la audiencia esperando. ¿Qué es lo que Jesucristo tiene que decir sobre la felicidad? Y aquí está diciendo, porque ¿qué es lo que el mundo entiende? Lo que entendía hace 2000 años y lo que sigue enseñando sobre la felicidad. ¿Qué es lo material? ¿Qué es lo que uno puede conseguir? Lo que este mundo ofrece. No dice bienaventurados los que tienen mucho dinero. Eso es lo que el mundo enseña. Bienaventurados los pobres, dice. Algo que está totalmente fuera de lo que el mundo piensa. Si hay que ser rico, si hay que tener millones, hay que tener casas, hay que tener viajes para ser rico. Esos son los felices. ¿No ve? Eso es lo que el mundo enseña. Pero aquí que está diciendo los pobres. Pero dice los pobres de espíritu. Decíamos justamente este miércoles en el ministerio de hombres. El Señor ha creado este universo en un plano físico y un plano espiritual. Y la verdad es que cuesta mucho trabajo ver muchas veces esa realidad espiritual. Entonces, por eso es que la palabra misma nos da ejemplos, parábolas, analogías de lo que es la realidad física para poder explicar una realidad espiritual. Y aquí lo que el Señor Jesucristo está usando es la pobreza. Está diciendo que esos pobres son los felices. Pero, ¿qué pobre? Aquí vamos a invertir un poquito de tiempo porque es clave. La palabra pobre la vamos a encontrar en diferentes lugares de la Biblia y se la traduce con dos palabras griegas. Es decir, dependiendo del lugar, hay una palabra, hay un original que es similar, pero hay una pequeña diferencia. Hay una palabra griega que es penichros, que significa pobre, es traducida como pobre en la palabra. Y esta palabra es utilizada en el pasaje de la viuda pobre cuando da esas 2 monedas de cobre. Y el Señor Jesús dice, ella, más que todo. Pero el punto es, era pobre esta viuda,
pero al menos tenía esas dos monedas. No es esa la palabra original que se usa en este verso de Mateo, en esta bienaventuranza. Hay otra palabra que se traduce como pobre, que es tochos, y si hay alguien que sabe griego, sepa disculparme porque cero, que significa pobre, indigente, mendigo. Esta palabra es utilizada en el pasaje del rico y el mendigo, de Lázaro. Y este mendigo no tiene absolutamente nada. Vive de lo que las otras personas puedan dar. Está en la calle misma, en bancarrota. Es un mendigo. Esta es la palabra que se utiliza en esta bienaventuranza. Entonces, bienaventurados los pobres, los pobres en espíritu, lo que está queriendo decir es bienaventurados aquellos que reconocen su condición de miseria espiritual, aquellos que reconocen que no tienen nada, que son unos mendigos, que están en una bancarrota espiritual, aquellos que reconocen que mis obras, aquellos que reconocemos que nuestras obras no son nada para llegar al Señor. Estamos en una bancarrota espiritual total. Nuestra condición de pecado nos ha llevado a la ruina total, a la perdición. Lo que realmente merecemos todos es el infierno por nuestra condición de pecado. Entonces eso es lo que dice: bienaventurados los que reconocen que no tienen nada para conseguir la salvación. Entonces, ellos que han reconocido que no tienen nada, reconocen que solo a través del Señor Jesucristo pueden conseguir la salvación. Ellos son bienaventurados. Ellos son los felices. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque esto está fuertísimo, fuertísimo. Ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. Y usted se va a dar cuenta que inicia las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza habla de una cualidad del reino de los cielos y habla de una consecuencia. Felices los que son pobres en espíritu, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Y van a ver que cuando estemos terminando las bienaventuranzas, vuelve a decir, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Vamos al siguiente verso, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted se pone a analizar, esto que está diciendo está totalmente en contracultura de cualquier cultura, en contra de cualquier pensamiento de cualquier nación del mundo. Felices los que lloran. Eso no es lo que el mundo nos enseña. ¿Se da cuenta? Felices los que lloran. Esto no se puede entender racionalmente, iglesia. No hay manera de entenderlo por mi propia inteligencia. No significa que reír está mal o que reír es pecado. No es eso, no, porque salen cada interpretación equivocada, escuchamos muchas veces. Tampoco está diciendo de llorar propiamente como la acción de derramar lágrimas. Se está refiriendo al sufrimiento, pero no se refiere a ese sufrimiento. Por ejemplo, Caín, que mata a su hermano.
Y él siente angustia, ahí hace el reclamo a Dios. Esta carga es muy pesada, dice. Pero hay un pesar, hay un sufrir en Caín, pero es por la consecuencia de su pecado, no porque haya un genuino arrepentimiento. Esa es la diferencia. No es el derramar lágrimas, no es el llorar, no es el sentir esa aflicción propiamente, sino, por eso es la segunda bienaventuranza, sino ese sufrimiento porque puedo ver mi pecado. Y ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vamos avanzando, estas bienaventuranzas tienen una secuencia. Por eso la primera es: bienaventurados los pobres, felices los pobres de espíritu, los que reconocen su pecado. Y aquí, felices los que lloran, porque quienes han reconocido su miseria espiritual, quienes han reconocido ese pecado, ve su pecado y llora y siente pesar, porque reconozco mi condición de pecador y eso me produce sufrimiento, porque veo todo lo que mi carne ha hecho y es capaz de hacer. Si es que el Espíritu Santo no me guía, yo soy capaz de hacer lo peor porque mi carne me lleva a hacer lo malo. Y es solo el Espíritu Santo que me ataja y me lleva por el camino que el Señor quiere. Entonces veo mi pecado y sufro. Ese es los bienaventurados que lloran. Sigamos adelante, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los mansos. Y esta palabra manso o humilde, como está en la Nueva Traducción Viviente, es también muchas veces tan mal interpretada. Y se entiende como manso muchas veces ese débil, ese desvalido que no es capaz de hacer nada. Pero no es eso. Los lingüistas utilizan esta traducción de la palabra manso y dan un ejemplo: el caballo. El caballo, y nosotros usamos esa palabra de que este caballo es manso. Pero si usted se pone a pensar, el caballo es un animal grande, un animal que puede llegar a pesar 500 kilos, algunos pura sangre llegan cerca de 1 tonelada. Y este animal puede llegar a ser amansado, puede llegar a ser manso. Pero ustedes imagínense, a veces hasta los niños los subimos cuando un caballo es manso. Pero 500 kilos, 800 kilos, 1000 kilos, ustedes se imaginan el daño que puede producir con ese peso, con la fuerza que puede ejercer ese caballo. No significa débil, desvalido la palabra manso. Significa esa fuerza puesta en control por el Señor. Entonces, aquellos que han reconocido su miseria espiritual, aquellos que lloran su pecado, son mansos, son humildes, porque el Señor los ha ido transformando, porque el Señor está en ellos. Eso es lo que significa este manso. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de mansedumbre y humildad. Cuando Él le dice a Pedro: ¿acaso crees que yo no puedo orar y pedir que 12 legiones de ángeles vengan y me liberen? Pero Él se entregó por amor a nosotros. Con todo el poder, Él fue manso y humilde. Y ese es nuestro ejemplo que tenemos que seguir, el Señor Jesucristo. Las primeras, sigamos viendo esta secuencia de las bienaventuranzas y vamos a la siguiente. Verso 6, capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguna vez le pasó nuestra ciudad que hay tanto calor
En esos días que hay tanta humedad, en estos días que llueve y vuelve a salir el sol y sentimos tanto calor, o cuando hacemos ejercicio, nos viene tanta sed. Y alguna vez le pasó que tenía mucha sed y tomó de repente una gaseosa, y usted siente que sigue tomando, pero no le pasa la sed. Eso en el plano espiritual nos pasa muchas veces cuando estamos buscando la felicidad en fuentes que no son la correcta. Y otra vez, siguiendo esta secuencia, quienes han reconocido que son mendigos espirituales, quienes lloran su pecado, son mansos, son humildes, buscan solamente en la justicia del Señor esa sed, saciar esa sed. Porque me doy cuenta de que mi pecado me pone en una condición que no puedo estar frente al Señor. Y solo Cristo me lleva al Señor. Entonces busco hacer esas obras de justicia que dice la palabra que me han sido imputadas en la cruz cuando el Señor Jesucristo pagó mi deuda. Sus obras, mi pecado le fue imputado a Él. Y cuando Él muere, la paga del pecado es cumplida, porque dice que la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando Él muere, mis pecados mueren, y cuando Él resucita, yo resucito con Él. Y sus obras de justicia me son imputadas a mí. Yo solo puedo revestirme de sus obras de justicia para agradar al Padre. Por eso es que dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera que llegar al Padre sino a través de Jesús, de que sus obras de justicia estén en mí. Pero esa es la santidad posicional. Ahora la realidad es que yo sigo teniendo mi naturaleza pecaminosa y sigo luchando con el pecado. Pero vive el Espíritu Santo en mí. Entonces ahí empieza la santidad práctica, el crecimiento espiritual. Y yo tengo que tener un verdadero hijo de Dios. Tiene esa sed y esa hambre de la justicia, porque yo, como he reconocido que Él es mi Salvador, mi Rey, le entrego mi vida. Él es mi Señor, Él es mi Rey, y eso significa que le entrego mi vida, que tengo que obedecerle, que tengo que hacer su voluntad. Entonces su voluntad se tiene que cumplir en mi vida. Esos son felices los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos son saciados. Voy y lo busco al Señor cada día en oración, en la lectura de su palabra, en sus hijos, en mis hermanos, que tenemos que ser como un solo cuerpo y ayudarnos y tolerarnos. Y venimos aquí para glorificar al Señor juntos. Esa es la hambre y sed de justicia. Muchas veces el hombre está buscando, ya dijimos, en lo material, en lo que este mundo ofrece, en el dinero, en la fama, en la gloria, viajes, placer. Esas son fuentes de agua salada, mi hermano querido. Nunca lo van a saciar, nunca, porque si no, no tuviéramos tantos millonarios, tantos famosos que entran en depresión, que caen en vicios, que se suicidan. No es esa la fuente verdadera de felicidad. No es esa, mi hermano querido. Sigamos adelante. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, dice la NTV. Felices los que tienen compasión de sus hermanos, los que pueden perdonar a sus hermanos. Y cuando hablamos de perdón, yo siempre pienso, siempre viene a mi mente esa parábola de este rey que llama a su siervo y hace cuentas con todos ellos. Y llega a un siervo que tenía una deuda impagable.
Y estaba metiéndolo preso a este siervo porque era incapaz de pagarla, por supuesto. Y este siervo pide misericordia, clama misericordia. Y su rey, movido en misericordia, movido en compasión, le perdona esa deuda impagable. Los estudiosos hablan de estos 10.000 talentos, hacen ahí la conversión a lo que es la moneda actual y sacan un promedio de salario, si ustedes quieren, y la conclusión es que 180 años necesitaba este siervo para poder pagar esa deuda. Es decir, no la iba a pagar ni sus hijos ni sus nietos. Y eso, cuando habla esta parábola de esa deuda, está dando el mensaje, más que un número, más que año en que iba a pagar, está dando ese mensaje de que es una deuda impagable, mi hermano querido. Cuando sale este siervo de la presencia de su rey, de haber recibido esa misericordia y el perdón de esa deuda, se encuentra con otro consiervo, con otro siervo de este rey que le debía una suma pequeña. Igual, los estudiosos hacen una comparación y sacan las cuentas que equivalía a 2 salarios. En 2 meses le podía pagar, pero no tenía en ese momento el amigo y le pide que lo espere, le pide también misericordia y sin embargo no le da, no recibe y lo mete preso. Entonces el rey se entera y lo manda a llamar y le dice: si yo tuve compasión de vos y te perdoné esa deuda impagable, ¿por qué vos no tuviste compasión de tu hermano? Y cuando uno lee eso, siempre dice, pero tiene esa sensación de decir, de no poder creer. O sea, qué absurdo, ¿cómo es posible si está saliendo de recibir esa compasión, está saliendo de recibir que le perdonen esa deuda inmediatamente? ¿Cómo es posible que no pueda perdonar una deuda pequeña a su hermano? Y sabe que así de absurdo somos nosotros cuando no perdonamos a nuestro hermano, después de todo lo que el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Porque la deuda que nosotros tenemos es impagable. No hay manera que mis obras puedan alcanzar la salvación. No hay nada que yo pueda hacer por mí para alcanzar la salvación. Y sin embargo, por la gracia del Señor Jesucristo, yo he recibido ese perdón. Y cuando me doy la vuelta y no soy capaz de perdonar a mi hermano, por cualquiera sea la falta que me hace, el daño que me hace, no se compara con la deuda que a mí me han perdonado. Eso es lo que dice esta bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo enseña a orar a sus discípulos, ¿qué dice la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oh, mi hermano querido. O sea, un verdadero hijo de Dios no tiene problemas con perdonar porque sabe todo lo que le han perdonado. Si no soy capaz de perdonar a mi hermano, quizá yo no he recibido realmente a Cristo. Oh, esto es fuerte. Sigamos adelante. Bienaventurados, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice. Este limpio corazón, felices los de limpio corazón, representa un estado interior, una condición interior, que viene otra vez por esa consecuencia de cada una de estas misericordias. Soy transformado en el momento que acepto a Cristo, soy justificado, pero cada día nuevamente tengo que ir a buscar misericordia. Nuevamente, nunca dejo de reconocer mi condición de mendigo espiritual. Nunca
nunca un hijo de Dios se le va a inflar el pecho y va a tratar con desprecio a un pecador, jamás, porque eso Jesucristo nunca lo hizo. A los más desprovistos, a esas rameras, cobradores de impuestos, leprosos, fue que tuvo compasión. Entonces jamás uno se va a sentir más que un pecador, porque sigue estando mi condición de pecador. Soy salvo, pero por la gracia de Dios, no por lo que yo haya hecho. Entonces, pero el Señor va limpiándome, va limpiando mi corazón. Sí, lucho cada día, pero voy y busco al Señor cada día. Tengo que tener esa dependencia. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La NTV dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que buscan la paz. Aquí, en el capítulo 5, verso 9. Pero ¿sabe qué? Más adelante, en este mismo evangelio, Mateo en el capítulo 10 dice, y no sé si lo tiene también ahí mi hermano, capítulo 10, versículo 34 dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Pero acabamos de leer que dice, felices los que buscan la paz. Otra vez, hay contradicción aquí. Mateo se equivocó. Pensé que podía ayudarnos a responder esta pregunta. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18, dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Note que dice en cuanto dependa de vosotros. Yo tengo un gran amigo cristiano, gran siervo del Señor, y tiene un defecto, como todos los tenemos, como todos estamos en un proceso de transformación. Es muy calentón, se enoja rápido. Y la otra vez me estaba contando que tuvo ahí una discusión con su vecino y lo había amenazado y me dijo, bueno, le dije, por último, si vos no me haces caso, te voy a pegar, le dijo. Yo le digo, mi hermano, un hijo de Dios no anda ofreciendo puñetes por ahí, le digo. No es ese el mensaje que estamos predicando. Pero ¿sabe qué? Hay algo que hay que aclarar. La paz que enseña la palabra del Señor no es la paz que enseña el mundo. Por ejemplo, la ONU, que se jacta por buscar la paz en el mundo, y díganme ustedes si lo ha conseguido. Pero aquí voy a decir algo que lo voy a manejar con pinzas y que va en contra de lo que es nuestro razonamiento. Paz, según lo que enseña la Biblia, no significa ausencia de guerra. Y acabo de decir que un hijo de Dios no anda buscando puñete, ¿sí? No anda ofreciendo puñete. No es que vamos a buscar pelea, ¿ok? Pero no necesariamente la paz que viene de Dios significa ausencia de conflictos. A ver qué dice este hermano, ¿no? Medio que no me está gustando esa enseñanza que está diciendo el hermano serio. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La verdadera paz que viene de Dios no puede estar separada de la justicia y de la santidad del Señor. Por eso Pablo decía, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, mi hermano querido, aquí hay dos extremos, dos errores que cometemos los cristianos muchas veces y que hay que evitar.
Por un lado, está un cristiano que a título de buscar la paz del Señor va y ofende. Y dice, no, vos no tenés que hacer. Incluso cuando vamos a decir algo que está mal, no, que vos estás haciendo esto, y tratamos a una persona mal. No es esa la forma como el Señor Jesucristo nos muestra que trató, decíamos, a todos estos pecadores, leprosos, prostitutas. Fue con compasión. Entonces, un cristiano a título de ir a decir la verdad, no puede ir a ofender y a lastimar. Y la palabra nos enseña cómo tenemos que confrontar con amor. Y no se trata de hacer quedarlo mal en público y de avergonzarlo y de humillarlo. Eso es un error que cometemos muchas veces. Pero también cometemos otro error. Hay otro extremo. Y a título o con el pretexto, o no sé cómo lo quiere entender usted, pero con el argumento de que soy manso, de que soy humilde, de que no tengo que buscar problemas, permito lo malo. Ese es otro extremo que tampoco debemos caer. Ese es otro error que tampoco debemos caer. Hola a todos. Entonces la verdadera paz viene acompañada de la justicia, de la santidad de Dios. Y eso lo vamos a ver. Se va a ver complementado en la siguiente bienaventuranza. Y aquí vamos viendo, ojo, vaya tomando nota de lo que nos está mostrando esta realidad espiritual. Felices los pobres de espíritu, estamos diciendo, felices los que lloran, felices los humildes, felices los que buscan la paz. Y todo eso cuesta entender, hemos visto, nos cuesta entender. Pero si hasta este momento fue difícil entender, esta parte final que viene nos va a reventar la cabeza. ¿Qué dice? Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la NTV dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Decíamos que el Señor Jesucristo aquí nos está revelando una realidad espiritual que nos sacude, que va en contra de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo nos enseña. Y llega aquí y nos tira una bomba. Felices los que son perseguidos. Racionalmente no hay manera de entender esto. No hay manera de explicar esto a alguien que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. No hay manera. Felices los perseguidos, no es eso lo que enseña el mundo. Y va más allá, dice, felices los que van a hablar mal de ustedes. O sea, los van a perseguir, pero ojo, que hace una aclaración. Aquí, y aquí también voy a hacer una aclaración. No está diciendo que nosotros seamos revolucionarios, seamos anarquistas, vayamos a sembrar terror y que hagamos que nos persigan. No es eso lo que está diciendo. Dice, por su causa, felices los que son mendigos espirituales, los que reconocen su pecado, los que son mansos, los que son humildes, los que son de limpio corazón, los que buscan
con hambre, sed de justicia. Los que buscan a Dios, los que buscan obedecerle, los que buscan agradarle. Los pacificadores, los que buscan la paz que viene acompañada de la justicia, de la santidad de Dios. Y cuando uno va y busca esa justicia de Dios y busca esa santidad de Dios y va con amor, no va a buscar problemas, pero refleja la imagen de Dios. Un mundo caído, un mundo de pecado, los va a rechazar porque no les va a gustar lo que usted está llevando. Porque el que usted vaya a un lugar y diga esto no es correcto, y no por ir a patear mesas ni por ir a perseguir a nadie, simplemente porque usted está ahí y no puede permitir algo que está mal y lo dice, van a haber gente que se van a ver sus intereses afectados. Entonces lo van a perseguir y van a hablar mal de ustedes y van a querer mostrarlo como si usted fuera malo. Y dice la palabra que a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. Eso es lo que enseña la palabra. Y no es lo mismo ser perseguido en Latinoamérica que en el Medio Oriente. Ojo, ojo. Entonces, mi hermano querido, fíjese cómo nos explota la cabeza y nos está dando un mensaje de que la felicidad, como el mundo la vende, está totalmente alejado de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso termina diciendo de que el reino de los cielos les pertenece. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra nos advierte que el evangelio, que la palabra del Señor es vista como locura, que nos van a decir, son unos fanáticos, son unos locos, van a perder el tiempo, van ahí a cantar ahí con su pandereta, estos evangelistas. Ahí y a los chicos los llevan y les hacen perder su juventud, que son jóvenes, disfruten, como que están yendo a perder el tiempo allá. Lo ven como locura. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano querido, aquí decíamos que los estudiosos hacen una comparación, hacen un paralelismo con Moisés subiendo al monte para entregar la ley. Y aquí decíamos, no es que es una segunda ley que está entregando nuestro Señor Jesucristo, está interpretando correctamente esa ley que desde el Antiguo Testamento fue entregada. Pero, ¿sabe qué? La ley nunca fue para salvarnos. La ley solo nos revela cómo son. Es un espejo, por así decirlo. Se hace esa comparación siempre. Entonces aquí realmente no nos está diciendo cómo ser felices, sino nos está mostrando quiénes son felices. Porque hace 2000 años el hombre buscaba una receta de cómo conseguir la salvación, de cómo conseguir la felicidad. No se trata de hacer, se trata de ser. Felices los mendigos espirituales, felices los que lloran, felices los humildes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, felices los que tienen corazón puro, felices los que procuran la paz, felices los que son perseguidos por su causa, felices los que la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque de ellos es el reino de los cielos. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerde que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Iglesia, ¿dónde estás buscando la felicidad? ¿Dónde estamos buscando la felicidad? Otra vez, no es en esas fuentes de agua salada
No es lo que nos enseña el mundo. No es la película de Will Smith en busca de la felicidad, que al final él consigue el trabajo que tanto soñaba y gana mucho dinero. Y no estoy diciendo que esté mal tener sueños, aspiraciones, hay que esforzarse, hay que ser responsable, no está malo en sí mismo. Hago siempre esta aclaración porque a veces se malinterpreta. Pero no es en sí mismo eso lo que nos da la felicidad. ¿Cómo ser feliz? El título de esta enseñanza. La respuesta es en Cristo, mi hermano querido. La respuesta es en Cristo. Y no estoy hablando de que incluyas a Cristo en tu vida. Estoy hablando de que le entregues tu vida, que vivas para Él, que Él viva en vos. Esa es la respuesta de cómo ser felices. Las bienaventuranzas, el sermón del monte no nos dicen cómo ser feliz, sino quiénes son felices. Ahora, hemos dicho, a través del Evangelio recibimos a Cristo y somos justificados y somos salvos. Pero, ¿cómo caminamos el día a día? Con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es la obra del Espíritu, dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo que se tiene que ver en mi vida, que me ayuda a caminar, a ser feliz, a encontrar ese gozo. Solo viene del Espíritu Santo. En Mateo 4, 17 dice: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto termino. Implica pasado. El reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Implica futuro. Otra vez, ¿hay contradicción? ¿El reino de los cielos es pasado o es futuro? ¿Se está contradiciendo aquí Mateo? No, mi hermano querido. Otra vez, no hay contradicción. La explicación no es tan sencilla. En este momento el que reina es el pecado. El diablo reina en este mundo. Pero en el futuro, cuando Cristo venga, va a ocupar un trono físico. Va a reinar de forma, se va a consolidar su reino. Pero desde que Cristo murió, esto de que vuelva Él y ocupe un trono físico y consolide su reino, nos habla de la implicancia de un reino de los cielos en tiempo futuro. Pero también tiene una implicación desde el pasado, porque desde Cristo murió por nosotros, y todo aquel que lo reconoce como Salvador es salvo, y el Espíritu Santo nace en él. Y a partir de ese momento, desde que Cristo murió por nosotros, ha iniciado un reino espiritual que se va a consolidar más adelante con un reino físico también, y se va a completar el plan del Señor. Y mi hermano querido, es la gran comisión, es para todo, es instrucción del Señor, que nosotros anunciemos ese mensaje de salvación, que hay un reino espiritual que ya inició y que se va a consolidar más adelante. Es obligación de cada uno de nosotros mostrar, vivir ese reino espiritual, reflejar la imagen de Dios y proclamar el Evangelio para seguir expandiendo, para que siga ese reino de los cielos expandiéndose, porque vamos a rendir cuentas un día por eso, porque es nuestra instrucción anunciar, proclamar ese reino de los cielos. Póngase de pie, mi hermano querido. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tú has hablado muy fuerte, Señor.
Te pedimos, Señor, que este mensaje transforme nuestro entendimiento, transforme nuestra vida. Que sea usted viviendo en nosotros. Señor, ayúdanos a llevar ese verdadero mensaje de salvación. Porque la felicidad solo viene de ti, mi Dios. No de lo que el mundo enseña. Ayúdanos a llevar ese mensaje de salvación. Que somos felices solamente los mendigos espirituales, los que reconocemos nuestra condición de pecador. Y solo a través de tu Hijo Jesús podemos llegar a ti, Señor. Bendigo a ICF Canaán, Padre amado. Danos esa fuerza que solo viene de tu Espíritu Santo para vivir y proclamar tu mensaje. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor. Nos despedimos de las redes. Bendiciones, mi hermano querido. Comparte este mensaje si es de bendición.